Muy buenas tardes. Táctica y Estrategia les da la bienvenida a ustedes a este webinar, Medición de Impacto de una Crisis del Conflicto Colombia-Venezuela. Estamos en este momento celebrando mundialmente el mes de la medición. Táctica y Estrategia está afiliada a MEC, que es el organismo que a nivel internacional está liderando esta celebración, con más de 100 actividades que se han desarrollado a lo largo de este mes. Esta presentación que vamos a hacer hoy busca fundamentalmente mostrarles a ustedes no un modelo de cómo se gestiona una crisis, sino cómo puede ser medida esa crisis, sobre todo a partir de la difusión que los medios de comunicación masivos hacen de la información asociada a este acontecimiento. Una breve explicación de quién es nuestra empresa. Somos una empresa especializada en medición con más de 10 años de experiencia en la industria. Hemos desarrollado más de 80 proyectos de medición en este periodo, más de 1.500 acciones de mejoramiento que se han desarrollado en diferentes empresas públicas y privadas. Hemos dialogado y consultado a más de 5.000 personas en este proceso, con unos 15.000 registros de prensa analizados y 400 procesos de análisis de medios corporativos. Entremos en materia. ¿De qué trata esta investigación? ¿Cuál es el alcance del estudio? Táctica y Estrategia desarrolló entre el 19 de agosto y el 16 de septiembre de este año un análisis de la información asociada al conflicto que se suscitó entre Colombia y Venezuela a partir de la decisión de este último país de cerrar la frontera y deportar una serie de ciudadanos colombianos desde ese país. Hicimos seguimiento y análisis de la información publicada en medios como el periódico El País, El Tiempo, la revista Semana, el periódico La Opinión, El Espectador y El Colombiano, y seleccionamos aleatoriamente cerca de 80 registros para examinar o para definir e identificar qué tipo de variables podían ser utilizadas al momento de medir el impacto de una crisis en los medios de comunicación. Es importante hacer una precisión. Este no es un estudio concluyente sobre cómo se manejó la crisis en los medios de comunicación colombianos. La muestra es pequeña, la muestra no incluye todos los medios de comunicación, ni en prensa escrita, ni televisión, ni en radio, ni tampoco toda la información que se divulgó. Fueron 80 registros que se seleccionaron y analizaron, pero nos permitieron definir el modelo que a continuación vamos a mostrar a ustedes. ¿De dónde parte el modelo? El modelo parte de un profesor universitario que se llama Timothy Combs. Timothy es uno de los más importantes referentes mundiales que existen en gestión de crisis. Es profesor universitario en la Florida, es autor de una decena de libros sobre crisis y gestión comunicativa, asesor de gobiernos y empresas privadas en el tema de comunicación de crisis, y él desarrolló una serie de criterios que nosotros recogimos y adaptamos para este proceso de medición y evaluación, que son fundamentalmente 5 y que ya vamos a explicar a continuación, estas 5 variables. La primera variable es la capacidad para anticipar la crisis, la segunda la capacidad para enfrentarla, su velocidad y eficacia para tomar decisiones, la tercera es la capacidad para relacionarse con las personas, la capacidad para ajustarse e intervenir las causas que dieron origen a ese acontecimiento y por último la capacidad para fijar la agenda mediática. La investigación desarrollada por ese profesor universitario permitió llegar a la conclusión de que la reputación de una organización, al menos desde lo que se publicaba en medios de comunicación y o en redes sociales, porque el modelo puede ser ampliado a redes sociales, dependía fundamentalmente de cómo se comunicaban esas 5 ideas a los grupos de interés o en general a los ciudadanos interesados en este tema. ¿Cuáles fueron las variables de análisis? La primera variable que se identificó como pertinente dentro del proceso de medición del impacto de una crisis es la capacidad para anticipar la crisis. ¿Cuál es la reflexión que se hace aquí? Si el juicio que los grupos de interés hacen sobre la organización, ese juicio está determinado sobre cómo ellos evalúan la capacidad de esa empresa para evitar una situación de crisis.
El titular que aparece allí, un caso muy comentado en los medios de comunicación colombianos hace unos años, hace una reflexión precisamente sobre una situación en particular, un tema financiero, la crisis de las pirámides, y la pregunta de si esa crisis se hubiera o no se hubiera podido evitar. Entonces, este es el primer referente que vamos a tener en cuenta y el primer elemento de análisis para saber si los medios de comunicación están o no están divulgando adecuadamente la información sobre nuestra organización. La segunda variable de análisis que se escogió para el proceso de análisis tenía que ver con la capacidad para enfrentar la crisis. ¿De qué trata este segundo aspecto? Las organizaciones que demostrar que tienen los criterios, la capacidad, la logística, los líderes, no solamente para enfrentar, sino también para resolver el problema. Y eso nos permite, a nosotros, le permite a una organización ser juzgado adecuada o inadecuadamente por el manejo de la situación. Entonces, el ejemplo que aparece en la parte inferior, Japón admite mal manejo de la crisis nuclear, es un caso típico, por ejemplo, de cómo los medios de comunicación pueden terminar juzgando y evaluando crítica o negativamente el desempeño de una organización en una coyuntura crítica. Ya tenemos entonces dos variables referidas, la capacidad para anticipar la crisis y la capacidad para enfrentar esa situación de crisis. ¿Cuál es la tercera variable? Cuando hay una situación de crisis, habitualmente, casi siempre, las personas terminan siendo afectadas, impactadas negativamente por el acontecimiento. En una coyuntura de esta naturaleza es importante que la organización muestre interés por la gente, pero que obviamente ese interés se refleje y se demuestre en capacidad para acompañar, orientar, guiar a las personas y ayudar a resolver los problemas que se hayan generado. Siempre es importante demostrar un interés sincero por solucionar los impactos que se hayan causado, las afectaciones que se hayan causado entre los grupos de interés. El titular que aparece en la parte inferior nos da cuenta de un ejemplo, una tragedia que sucedió en Colombia este año, los damnificados por una emergencia invernal, y es importante entonces que los medios de comunicación en este caso hayan comunicado que el gobierno tenía una solución a la mano para ayudar a que esos ciudadanos afectados pudieran salir y superar los impactos y efectos de esta emergencia invernal. La siguiente variable nos habla de la capacidad que tiene una organización para influir la agenda de medios. ¿Qué sucede habitualmente en una situación de crisis? Aparecen muchos actores institucionales, muchos actores sociales, opinando a favor o en contra de la organización. Esa presencia de múltiples voceros puede en algunos casos favorecer, en otros perjudicar los intereses de la organización y la manera como esta organización se proyecte reputacionalmente. La organización, por lo tanto, debe proyectar capacidad y fortaleza para influir la agenda mediática, para dejar claramente establecida su posición frente a cualquier clase de incidente y para aparecer hasta donde sea posible como un actor dominante en la agenda de los medios de comunicación. Mal sería que en el medio de un proceso de crisis, la vocería de una situación de crisis terminara llevándola o terminaran generándola, asumiéndola otras terceras partes, muchas veces interesadas más en cuestionar a la organización que en respaldarla. El ejemplo que aparece en la parte inferior nos da cuenta de cómo un conflicto que hoy tiene también Venezuela, también de tipo territorial, con Guyana, sirvió para que a través de los medios de comunicación se pudiera desplegar la posición oficial, la posición formal del gobierno venezolano frente a un conflicto territorial, en este caso con otro país en Sudamérica, Guyana.
Y la última de las variables es la capacidad que tiene la organización para ajustarse y resolver. ¿Qué ocurre? El veredicto final que haga la opinión pública posterior a la superación de la crisis va a estar determinado también por esa capacidad que demuestre la organización para resolver el incidente y para evitar que lo que haya sucedido se vuelva a repetir, para que la población afectada sea compensada y los daños que se hayan surgido sean reparados. Muchas veces esas decisiones y esas intervenciones que hacen las organizaciones no son suficientes para resolver adecuadamente esa situación de crisis, tal como se contempla en el ejemplo inferior. El consenso que se ha dado para superar una situación de crisis en el campo de la salud, que en el caso puntual y particular de Colombia se evidencia que no ha generado el suficiente consenso entre diferentes actores sociales e institucionales. Aprovecho este momento para saludar a nuestros más de 50 participantes en este webinar. Varios países se hacen presentes aquí: España, México, Argentina, Perú, Venezuela, Estados Unidos y por supuesto Colombia. A todos ellos bienvenidos y muchas gracias por escuchar este webinar. Concentrémonos entonces, después de esta breve intervención, en desarrollar el tema que nos compete. Escogimos un caso de análisis, pero aquí hay que precisar algo. Este caso de análisis involucra al gobierno colombiano, a la Presidencia de la República como organización central y a sus diferentes ministerios o departamentos descentralizados. Se escogió por ser un tema particularmente de interés nacional, que ha comprometido gran parte de la agenda mediática en Colombia durante el último mes. Y lo escogimos además porque es un tema que tiene particularidades que son muy específicas de la mayoría de las crisis. Primero, hay afectación de personas, y en este caso puntual de familias de colombianos que fueron deportadas desde Venezuela. Segundo, hay la presencia de muchos actores sociales e institucionales. No solamente hablamos aquí del gobierno colombiano y del gobierno colombiano, habla de venezolano, hablamos de muchas organizaciones de tipo social, político, que en cada uno de los países asumían en algún momento la vocería para opinar, criticar o respaldar a sus respectivos gobiernos. Y hubo también un permanente debate sobre las responsabilidades, sobre quién era responsable, causante, quién era más víctima o más responsable de la situación que se estaba generando. Y otras dos características puntuales es que teníamos un acontecimiento de alta intensidad, es decir, muchas noticias en medios de comunicación sobre el tema, y también de alta longitud, es decir, un tema que copó la agenda de los medios de comunicación desde la segunda, tercera semana de septiembre, y que aún a pesar de la disminución de la importancia del tema en este momento, todavía no ha salido plenamente de la agenda mediática. Este fue el tema escogido. ¿Cómo se desenvolvió este tema? Este tema evolucionó de varias maneras. En agosto 19 es el día en el que formalmente el gobierno venezolano anunció la decisión de cerrar su frontera con Colombia. Hubo una serie de ataques a militares venezolanos y el gobierno venezolano tomó la decisión, con los criterios que ellos consideraron pertinentes en ese momento, de cerrar una parte de la frontera colombiana. No hubo en ese momento un fuerte cubrimiento de los medios de comunicación, era una noticia importante, pero aún no tenía el tipo de cubrimiento, la intensidad de cubrimiento que se empezaría a generar posteriormente con los días. En esa misma semana se iniciaron las deportaciones a los colombianos bajo ese estado de excepción que el gobierno venezolano había decretado. Las deportaciones ya hicieron que no solamente la mayoría de medios de comunicación en Colombia, sino el propio gobierno colombiano y sus diferentes instancias gubernamentales empezaran a darle mayor importancia y tratamiento al tema en sus pronunciamientos.
¿Qué sucedió posteriormente? Algo que empezó a evidenciar si el gobierno colombiano estaba o no estaba plenamente sintonizado con esas expectativas de la opinión pública colombiana. Es en qué momento el gobierno colombiano se iba a pronunciar sobre este aspecto. Y lo hizo efectivamente en la primera semana. El propio presidente Santos hizo el pronunciamiento, rechazó el cierre. Sin embargo, fue todavía, para criterio de muchos analistas y lo que proyectaron los medios, un pronunciamiento no suficientemente fuerte, porque la expectativa del presidente Santos era en ese momento anhelar un espacio de diálogo para resolver el conflicto con el gobierno venezolano. Y en esa primera semana, ya cerrando la primera semana, apareció algo importante. Es que la palabra crisis empezó a ser parte constante y permanente del discurso de los diferentes medios de comunicación y se empezaron entonces a generar las primeras críticas al manejo que el gobierno del presidente Santos estaba haciendo a la gestión de este acontecimiento crítico. Críticas, ¿por qué? Porque consideraban fundamentalmente que el gobierno colombiano estaba siendo demasiado tibio y blando frente a las decisiones que se estaban tomando por parte del gobierno venezolano. Y esa primera semana se cerró con algo que aparentemente iba a facilitar la solución de los inconvenientes. Ya una gestión de tipo diplomático llevó a que las cancilleres de los dos gobiernos, tanto el colombiano como el venezolano, se reunieran en Cartagena de Indias para tratar de resolver el incidente. ¿Qué sucedió? La reunión no condujo específicamente a ningún resultado práctico, al menos desde el juicio que hicieron los medios de comunicación, y empezaron también entonces las críticas al gobierno, ya no solo por la tibieza de sus pronunciamientos, sino también por la calidad de la gestión diplomática que estaban desarrollando. La segunda semana inició con algo que se consideró muy importante dentro del discurso del gobierno del presidente Santos, y era empezar a evidenciar y a reforzar la necesidad de demostrar que el gobierno sí estaba del lado de los ciudadanos deportados. Ya en esta segunda semana el volumen de ciudadanos deportados era mucho mayor. Ya los medios de comunicación tenían asentados en la ciudad de Cúcuta y en otros puentes fronterizos a varios de sus principales periodistas, y el propio presidente Santos decidió personalmente ir a la zona de frontera. En esa segunda semana ocurrió también otra instancia, o se llevó el conflicto a otra instancia diplomática. El tema escaló hasta la Organización de Estados Americanos, pero ya algo que sucedió y que muchos de ustedes saben, la pretensión del gobierno colombiano era que el tema del conflicto fuera puesto en la agenda de discusión por parte de este organismo. Eso no se hizo, no se aprobó que el tema fuera discutido en la plenaria de la OEA, y se generalizó en los medios de comunicación la idea de que Colombia había sufrido una derrota diplomática ante Venezuela. La semana 3 arrancó con un planteamiento importante. Al ver que el conflicto no evolucionaba positiva y satisfactoriamente, el discurso y los pronunciamientos del gobierno del presidente Santos empezaron a cambiar de tono. Y ya en ese momento entonces no se hablaba tanto de diálogo, se entró en el terreno de una confrontación mucho más fuerte desde el punto de vista verbal, y cada uno de los gobiernos empezó a hacer críticas a la manera y al estilo como se estaba desarrollando el manejo del conflicto por parte de los respectivos países. Y el proceso lo cerramos en la semana 4. ¿Qué sucedió en esa cuarta y última semana? Que aún a pesar de los esfuerzos diplomáticos que se hicieron, aún a pesar de haber llevado el tema a la OEA, aún a pesar de la reunión de los cancilleres, nada de eso sirvió para ablandar, entre comillas, la posición del gobierno venezolano, y por el contrario, en ese momento lo que el presidente Maduro fue ampliar
el estado de excepción a otros municipios que hacían parte de la frontera colombo-venezolana. En ese momento nosotros cerramos el seguimiento. Es importante precisar que nuestro análisis no llegó hasta un momento que se daría posteriormente, que fue la reunión entre el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el presidente venezolano Nicolás Maduro, que se hizo por petición o por intermediación del gobierno ecuatoriano. ¿Qué siguió entonces? ¿Qué hicimos nosotros? Aquí es importante entonces, porque ya vamos a mostrar los resultados de la medición. Lo que hicimos fue analizar esa información, esos 80 registros que capturamos aleatoriamente desde distintos medios de comunicación. Precisamos, todos colombianos, 100% medios colombianos. Si pudimos haber monitoreado y analizado algunos de estos medios de comunicación en Venezuela, pero concentramos específicamente el proceso de valoración con medios colombianos. Lo que hicimos entonces fue procesar esa información. Algo muy importante, identificamos previamente cuáles debían ser los mensajes claves que íbamos a monitorear y analizar en cada una de las 5 variables que explicamos previamente. Adicionalmente, diseñamos un pequeño libro de códigos, que es un documento muy sencillo que nos define bajo qué criterios se va a clasificar o a categorizar cada una de las noticias que íbamos a considerar nosotros dentro del proceso de análisis. De esa manera, entonces, llegamos al análisis de las variables y aquí empezamos a mostrar los primeros resultados. Recordemos entonces la primera variable, la capacidad de anticipación. La pregunta que teníamos que resolver era, ¿los medios de comunicación resaltaban el papel colombiano frente a la gestión de crisis? ¿Consideraban que la crisis era inevitable o por el contrario, consideraban que el gobierno colombiano podía haber previsto e intervenido anticipadamente para evitar que se generara no solamente el cierre de la frontera, sino también la deportación de los colombianos? Esa pregunta la respondimos a partir de ¿qué? Identificamos en principio 3 mensajes claves que fueron analizados. El primero de esos mensajes, el gobierno nunca atendió la frontera con Venezuela, el gobierno solo se preocupó de los migrantes en el momento en que se cerró la frontera, o el gobierno siempre ha atendido y se ha preocupado por los ciudadanos radicados en la frontera colombo-venezolana. ¿Qué encontramos en este proceso de análisis? Buscábamos establecer fundamentalmente si había atendido o no atendido a los ciudadanos y nos encontramos con que casi la mitad de los registros que se habían, la tercera parte de los registros que se habían publicado, resaltaba de alguna manera el papel del gobierno colombiano. Ese mensaje siempre ha atendido, siempre se ha interesado, siempre ha estado pendiente de los ciudadanos colombianos radicados en Venezuela, lo encontramos en el 31% de los registros. No obstante, hubo otros 2 mensajes críticos. El gobierno solo se preocupó por los inmigrantes en el momento en que se cerró la frontera o nunca atendió los problemas de la frontera colombo-venezolana. Y estos dos mensajes ocuparon casi el 50% de la agenda mediática. ¿Qué ocurre entonces? Aquí se empieza a sacar una primera conclusión, porque lo primero que debemos nosotros evaluar y medir es si los grupos de interés de nuestra organización, a través de los medios de comunicación, expresan que nosotros tuvimos la capacidad para resolver la crisis, anticipar la crisis, o por el contrario, siempre nos desentendimos de ese problema y se suscitaron entonces titulares como los que aparecieron en la prensa colombiana en ese momento. El gobierno colombiano nunca ha atendido la frontera según los habitantes de Cúcuta. Ese titular es muy diciente y refleja lo que pasó casi en el 50% de los registros publicados en los medios de comunicación. ¿Cuál fue el comportamiento de la segunda variable? La segunda variable habla de si el gobierno manejó o no adecuadamente esa situación de crisis. Entonces, en este caso nosotros necesitábamos establecer
si la presidencia de la República y sus diferentes ministros habían atendido a la población desplazada de manera adecuada, si se habían mostrado firmes y sólidos ante las medidas que había tomado el gobierno colombiano y si se había hecho un manejo también adecuado y conveniente de los canales diplomáticos. Fíjense qué se encontró en el estudio y en el análisis que se hizo. De esos 6 mensajes, 3 resaltaban el manejo adecuado del gobierno colombiano, pero solo representaron el 34% del total de los registros. Esa atención adecuada a los desplazados estuvo en el 15%, esa respuesta firme a las medidas venezolanas apenas fue resaltada por el 9% de los medios de comunicación y ese manejo adecuado de la gestión diplomática, lo que se hizo a través de organismos como la OEA o lo que se hizo a través de las reuniones de cancilleres, apenas la resaltaron el 10% de los medios de comunicación. En contraste, ¿qué hubo? Hubo un 7% de comentarios que no hicieron ningún tipo de valoración sobre el manejo que le dio Colombia a la crisis, pero por el otro lado, casi un 60%, exactamente el 50% manifestó. Número 1, el gobierno no atendió adecuadamente a los desplazados. Número 2, se mostró débil ante las medidas que tomó el gobierno venezolano. Y número 3, el gobierno manejó inadecuadamente la gestión diplomática y este aspecto fue tal vez uno de los más críticos y cuestionados por los medios de comunicación. Casi la tercera parte, el 30% exactamente, puso en duda el manejo que hizo tanto el presidente Santos como la ministra de Relaciones Exteriores, fundamentalmente por lo que consideraban, y se generalizó así, un fracaso, por un lado de las reuniones que se hicieron entre cancilleres en Cartagena inicialmente, y por el otro lado, el fracaso de la gestión diplomática que se hizo posteriormente ante la OEA, buscando debatir el tema en el escenario diplomático. Lo que llevó a que en términos generales se generaran titulares como el que aparece en la parte inferior. Colombia sufre una derrota diplomática frente a Venezuela. La tercera variable, dominancia, nos habló de qué tan fuerte fue la presencia del gobierno como actor dominante y como vocero principal de las informaciones generadas en este periodo alrededor del conflicto colombo-venezolano. Se identificaron 6 tipos de voceros por el lado del gobierno, tanto colombiano como venezolano, pero también terceras partes, instituciones políticas, sociales, gubernamentales, que defendían a Colombia o cuestionaban a Venezuela, o en sentido contrario, defendían a Venezuela y cuestionaban a Colombia. Pero también hubo participación importante de ciudadanos comunes y corrientes, tanto colombianos como venezolanos. En este caso, ¿qué se encontró? ¿Cuál fue el resultado de la exploración que se hizo y de la medición que se hizo? Observen ustedes cómo la posición del gobierno colombiano apareció en el 40% de los registros que fueron analizados. Reitero, se trata únicamente de medios colombianos, pero fíjense que a pesar de ser medios colombianos, no siempre la posición del gobierno, y aquí hablamos indistintamente de presidente, de ministros o de otros actores institucionales del nivel nacional, no siempre esa posición logró ser lo suficientemente contundente. En un 25% de los casos, o sea, la cuarta parte del total analizado, el líder, quien protagonizaba la noticia y quien fijaba su posición frente al conflicto, fue el gobierno colombiano, bien el presidente de Venezuela o bien cualquier otro de los funcionarios de su gabinete presidencial. Hubo igualmente participación de terceras personas defendiendo a Colombia o cuestionando a Venezuela, fue mucho más baja, apenas el 9% de los registros, y de terceros defendiendo a Venezuela y o cuestionando a Colombia, en este caso el 5% de los registros.
Pasemos entonces a la cuarta variable. La cuarta variable nos habla de la responsabilidad que tenían o que se le asignó a cada uno de los gobiernos en el manejo de la crisis. ¿Qué tan culpable se consideró al gobierno colombiano, que en este caso es la organización a la que le estamos haciendo monitoreo y sobre la cual estamos tomando como punto de referencia para la medición? ¿Qué tan culpable era ese gobierno o qué tan responsable o víctima de la situación? Esto es muy importante porque si hiciéramos un análisis del peso que tiene cada una de las variables, al final gran parte de la reputación, del impacto reputacional que tiene una situación de crisis desde los medios de comunicación va a generarse alrededor de si los medios están divulgando la idea de que somos causantes o somos responsables de haber originado o de haber manejado inadecuadamente la crisis. ¿Qué encontramos en este caso? Hicimos un análisis de 5 categorías de mensajes. Quiero reiterar algo. Observen ustedes que en cada una de las variables que nosotros hemos analizado, hemos identificado fundamentalmente mensajes claves asociados a esa variable. Mensajes claves que, por un lado, tienen la característica de que favorecen o benefician a la organización para la cual se está haciendo esta evaluación, pero también incluye mensajes que favorecen, que perjudican o que cuestionan a esa organización o mensajes que no se inclinan a hacer ningún tipo de juicio de valor y simplemente hacen una descripción de los hechos, sin entrar a calificar el desempeño del gobierno colombiano. Pues bien, en este caso, encontramos nosotros que en el 16% de los casos, un poco más de la décima parte, no hizo ningún tipo de comentario crítico o evaluativo alrededor de la culpabilidad del gobierno colombiano o del gobierno venezolano. En un 8%, perdón, en un 34% de los casos, la tercera parte, los medios evidenciaron a través de lo publicado críticas al gobierno venezolano como culpable o responsable de haber originado la situación de crisis. Hubo igualmente un 8% de los mensajes de estos 80 registros que culparon y responsabilizaron a Colombia. En un 35% de los casos no se consideró responsable a Colombia de originar la crisis y en un 6% se manifestaba que no era responsabilidad del gobierno venezolano haber originado esa situación de crisis. Solamente en el 1% de casos los dos gobiernos, tanto el colombiano como el venezolano, fueron considerados responsables de la crisis. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Reiterar algo que lo dije al principio. Tengamos presente que estos datos no son concluyentes porque no están basados en una muestra altamente representativa de la información publicada por los medios. Sí tienen la intencionalidad de ayudar y de contribuir al diseño de un modelo, a la identificación de unas variables y de un método, una metodología para desarrollar la medición de la situación de crisis. En este caso, entonces, esa cuarta variable nos permitió establecer si desde los medios se le asignaba o no culpabilidad y responsabilidad al gobierno colombiano por haber originado la situación. En muchos casos, fíjense ustedes, primó la visión de Venezuela, titulares como el que aparece en la parte de abajo: Maduro culpa a Colombia del auge del crimen en Venezuela. Ese tipo de titulares fueron de alguna manera o aparecieron de alguna manera en diferentes medios de comunicación, pero por el otro lado también estaba la exculpación que venía desde el propio presidente Santos. Santos aseveró que Colombia no tiene la culpa de los problemas económicos de Venezuela. Y la última de las variables la denominamos relacionamiento. Un factor importante que es necesario que las organizaciones proyecten durante una situación de crisis es su interés y su preocupación por las personas que se han visto afectadas.
En este caso, estamos hablando de que había una serie de familias colombianas que fueron deportadas que fundamentalmente fueron los principales protagonistas, al menos desde la óptica colombiana. No se mostró tanto, no se hizo tanto énfasis en los afectados venezolanos y desde la óptica venezolana, y se involucraron entonces o se consideraron 4 categorías alrededor de este tema. La primera, si se estaba difundiendo la idea de que los colombianos estaban siendo víctimas de un trato injusto por parte del gobierno venezolano. Por otra parte, si a esos colombianos se les consideraba culpables de delitos en la frontera. Por el otro lado, si se manejó el mensaje, los colombianos van a ser beneficiados por acciones del gobierno colombiano, y por último, si van a ser beneficiados por acciones del gobierno venezolano. Es importante tener en cuenta que en algún momento del proceso y ante la magnitud de las críticas que se estaban haciendo ya por el manejo humanitario que se le estaba dando al conflicto, el gobierno venezolano también asumió la posición de mostrar que tenía interés en la calidad de vida de los colombianos, y empezó también a comunicar una serie de acciones que conducían a beneficiar y a demostrar que también los estaba protegiendo. ¿Qué ocurrió en este caso? Pues el mensaje más divulgado por los medios de comunicación fue: en el 51% de los casos, los colombianos fueron víctimas de un trato injusto. En otro 20% se dijo van a ser beneficiados a través de diferentes acciones que el gobierno desarrollaba: albergues, trabajo, generación de empleo, vivienda. Van a ser beneficiados por parte del gobierno colombiano, pero también estaba la otra mirada. En un 9% se enfatizó van a ser beneficiados por acciones del gobierno colombiano, y al final, fíjense, apenas encontramos que en un 9% de los casos se manejó el mensaje de que a esos colombianos se les estaba considerando culpables de delitos que se estaban sucediendo en la frontera colombo-venezolana. Ese es el desempeño de las 5 variables. Al final, entonces, ¿cómo se consolida esa información para tener un panorama claro de lo que podemos mostrar a nuestros gerentes o presidentes de una organización cuando estemos enfrentando una situación de crisis? A la luz de la muestra que trabajamos, recordemos son 80 registros, encontramos entonces lo siguiente: el mensaje, consolidando toda la información y consolidando todos los datos de cada una de las 5 variables. Ustedes se encuentran con que el mensaje que más se promovió en los medios de comunicación colombianos en un 80% de los casos fue: el gobierno es sensible y está preocupado, interesado en solucionar y en ayudar a las víctimas de las deportaciones. Ese mensaje, si lo miramos desde la óptica del gobierno colombiano, fue el que mayor se posicionó dentro de la muestra analizada. ¿Cuál es el contraste? ¿Qué hay en la parte de abajo? Solamente en un 22% de los casos los medios resaltaron la capacidad de anticipación. El 52% de los registros analizados cuestionaron de alguna manera que la crisis que se sucedió en la frontera podía haberse prevenido, que la crisis que sucedió en la frontera o las situaciones, los síntomas de esa crisis podían haber sido intervenidos desde antes por el gobierno colombiano, pero el gobierno descuidó la frontera. En un 25% de los casos, frente a este mensaje específico, los medios no hicieron ningún tipo de juicio valorativo. El buen manejo de la crisis por parte del gobierno colombiano solo fue resaltado en el 33% de los casos. Cuando hablamos de buen manejo, recordemos que en este caso puntual estábamos hablando de la gestión diplomática que el gobierno hizo ante organismos internacionales y directamente ante el propio país de Venezuela, y en este caso puntual apenas la tercera parte de los registros resaltaron ese manejo. Casi el 60% de los registros hicieron algún tipo de cuestionamiento o crítica al gobierno colombiano por la forma como manejó el conflicto con Venezuela. El gobierno demostró también que en una coyuntura de estas es muy difícil controlar la agenda de los medios,
Fíjense que apenas en el 48% de los casos el gobierno logró que bien fuera el presidente, bien fuera cualquiera de sus ministros o cualquiera de las otras autoridades gubernamentales, fuera el líder y el vocero principal y el que fijara la posición colombiana frente al manejo de la crisis. En un 51% de los casos hubo más presencia de otros actores que no siempre resaltaron o respaldaron la labor del gobierno colombiano. Pero también hay que resaltar desde la mirada del gobierno colombiano que en el 68% de los casos al gobierno no se le consideró culpable o responsable de haber causado la crisis, que es también un tema importante. Una cosa es causar la crisis y otra cosa es cómo manejar la crisis. En el caso del manejo de crisis, no se consideró al gobierno que lo hubiera manejado bien, pero no se le consideró tan responsable de haber originado o causado la situación de crisis. Conclusiones entonces finales sobre cuál es la reputación que logró el gobierno colombiano. El de un gobierno sensible y preocupado por las víctimas deportadas, no tan responsable de los acontecimientos, actor dominante parcial de esa agenda de los medios, logró fijar su posición en la mayoría de ellos, un actor con capacidad para gestionar adecuadamente el conflicto, lo que no logró, y con poca capacidad para haber anticipado adecuadamente la situación. Y ya para finalizar, ¿qué otros indicadores podemos tener? Nuestro equipo en táctica y estrategia realizó unos indicadores que se consolidaron semana a semana durante cada una de las 4 semanas que ocuparon el proceso de análisis y evaluación para mirar cómo se comportó cada una de las 5 variables durante el proceso. Y fíjense ustedes que el gobierno arrancó en la primera semana con el más bajo índice frente al tema buen manejo de crisis. Ese no fue un aspecto fuertemente resaltado. En contraste, ustedes ven que en la primera semana hay un índice de 88% para mostrar al gobierno como alguien sensible a la situación de las víctimas. Ese índice evolucionó cada una de las semanas y cayó hasta el 63% en la semana 4, es decir, en la última semana el gobierno no fue tan fuerte comunicando que estaba interesado y preocupado y ayudando a resolver los problemas de los ciudadanos colombianos deportados. El aspecto de la capacidad de anticipación mejoró mucho más en la semana 3, pero volvió a decaer en la última semana. La aparición del gobierno colombiano como alguien que supo manejar adecuadamente la crisis subió entre la segunda semana y en la tercera semana se resaltó mucho más. Y se resaltó mucho más, ¿por qué? Porque el gobierno en su discurso en esa tercera semana fue mucho más fuerte contra el gobierno venezolano y eso fue resaltado por algunos actores. Pasada la tercera semana y finalizando la cuarta, ese índice disminuyó. El control de la agenda de medios se manejó entre un 43% y 45% al cerrar la cuarta semana, subió de manera importante en la segunda semana, es decir, en esa segunda semana las noticias que se publicaron en los medios de comunicación, que fueron en este caso 22 de los 80 registros, el 68% de esos registros resaltaron o fijaron mucho más la posición oficial del gobierno colombiano. La idea de que el gobierno no fue el responsable de causar la crisis, fíjense, también fue una constante, digamos, entre nivel medio y nivel alto hasta la tercera semana, pero eso ya no se resaltó tanto en la última semana. Para cerrar y pasar a responder algunas preguntas que ya han formulado muchos de nuestros participantes, 5 conclusiones fundamentales. Aquí nosotros encontramos y validamos un modelo importante para hacer medición y evaluación de la información publicada sobre medios de comunicación alrededor de una crisis particular. No obstante,
es importante tener en cuenta que hay otras variables que nosotros no tuvimos en cuenta, pero que es igualmente importante considerar. Uno, lo explicábamos al principio, la intensidad de la crisis. La intensidad de la crisis nos dice qué tanto porcentaje de la agenda diaria de los medios de comunicación se está concentrando, en este caso, a hablar o a informar sobre el conflicto colombo-venezolano. Y la otra variable importante es la longitud, que también nos dice mucho del impacto de una crisis. Y la longitud nos dice cuántos días o semanas, y en este caso fíjense que hablamos de 4 semanas y el conflicto no se había cerrado, cuántos días o semanas nos dura la crisis, porque obviamente entre mayor extensión, mayor longitud de la crisis, los riesgos para nuestra reputación también son mayores. En este caso, el modelo de análisis de medición se concentró fundamentalmente en evaluar el contenido divulgado por los medios de comunicación. La segunda conclusión es que este tipo de análisis puede ser segmentado o analizado o detallado de muchísimas maneras. Ustedes pueden esta misma información, estos mismos indicadores, clasificarlos por región o por medio, por tipo de medio. Pueden incluso pensar en hacer un seguimiento día a día. Nosotros mostramos unos consolidados semana a semana, pero por supuesto la información se puede consolidar y clasificar por día. La tercera conclusión, y que es importante precisarla, es nosotros hicimos aquí un análisis fundamentalmente de lo publicado en los medios de comunicación masivos. No obstante, el modelo es proyectable y replicable si queremos mirar cuál es el impacto que este tipo de acontecimientos puede generar en la reputación, ya hablando y dialogando directamente con nuestros grupos de interés. ¿Cuál fue la cuarta conclusión? La cuarta conclusión es que a través de algunas evidencias muy pequeñas pero muy claras, pudimos encontrar también que este modelo de medición de las 5 variables podía ser replicado en cualquier tipo de acontecimiento y en cualquier tipo de situación de crisis. Hicimos unos pequeños ejercicios, no los mostramos aquí, para analizar si eran replicables en el caso, por ejemplo, de una situación de crisis en una organización del sector salud y en otro caso en una organización del sector servicios públicos. En ambos casos logramos validar que las 5 variables nos servían de referente para poder hacer esa medición de la calidad de la comunicación durante una crisis. Y la última variable es, la última conclusión, perdón, se refiere a cuál es el tipo de análisis que nosotros podemos hacer del impacto de una crisis a través de los medios de comunicación. Pues aquí la reflexión que nosotros hacemos es, vale la pena hacer un esfuerzo por ir mucho más allá de la simple clasificación de la información en noticias positivas o negativas. Podemos desarrollar modelos mucho más profundos que nos permitan detallar con mayor claridad el tipo de impacto que se está generando para la reputación de nuestras organizaciones alrededor de estos temas. Les agradecemos a ustedes mucho su tiempo y su participación y vamos entonces a empezar con las preguntas que tienen los participantes. Hay una primera pregunta que nos dice, ¿qué tipo de estrategias adelantar para sumar entidades, instituciones y a la misma población para que se conviertan en movilizadores de acciones que como gobierno no se pueden hacer directamente? Miren, aunque nos salimos un poco del contexto inicial, que es la medición de la crisis, esto ya tiene que ver con la gestión de la crisis, podríamos responder la pregunta de una forma muy simple. Una organización no puede aspirar a construir buenas relaciones con sus grupos de interés solamente durante la crisis. La organización se prepara para una crisis si de manera constante y permanente construye, maneja y se relaciona adecuadamente con esos grupos de interés. Si aspira a lograr ese respaldo cuando hayan este tipo de coyunturas, va a ser difícil hacerlo.
El juicio de los medios de comunicación, al menos a la luz de la muestra que nosotros analizamos, fue el gobierno, si bien se mostró sensible a las necesidades de las víctimas, pero no hizo un manejo adecuado de la situación de crisis por diferentes razones. Muchos cuestionaron incluso que solamente se preocupó de los temas de frontera porque estalló la crisis y se cerró la frontera colombo-venezolana. Ese es el tipo de situaciones que en términos generales no debería pasar. Para cualquiera que sea el tipo de empresa en la que nosotros estemos, deberíamos considerar que la construcción de esas relaciones debe ser una constante. Vamos a resolver una segunda pregunta. ¿Cómo definieron los mensajes clave a los que se le hicieron seguimiento? A los que se les hizo seguimiento, diría. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? Fíjense ustedes que nosotros hicimos un estudio con 5 variables y cada una de esas variables fue analizada a partir de la identificación previa de una serie de mensajes clave. ¿Cuál es la recomendación que hacemos? En términos generales, toda organización debería tener y contar con unos mensajes clave que pueda monitorear y que estén reflejados en sus manuales de comunicación para situaciones de crisis. Un manual de comunicación para situaciones de crisis, en términos generales, nos identifica cuáles son esos posibles acontecimientos que potencialmente pueden lesionar la organización y su reputación. Pues bien, en el momento en que se identifiquen de manera puntual cada uno de esos acontecimientos críticos, también hay que hacer el ejercicio de identificar los mensajes clave que nos ayudarían a proyectar adecuadamente la reputación frente a ese acontecimiento y, en contraste, cuáles serían los mensajes que lesionarían, afectarían o dañarían nuestra reputación. ¿Por qué hacemos eso? Para que en el momento en que se presente el acontecimiento sea simplemente una cuestión de revisar esos mensajes, adaptarlos dependiendo de las características puntuales del acontecimiento para facilitar el proceso de seguimiento y análisis. Vamos a mirar una siguiente pregunta. ¿Hay algún software que haga este análisis? Bueno, tenemos que decir que el modelo que nosotros hemos desarrollado es un modelo muy particular, pues precisamente estamos presentando a todos ustedes este ejercicio piloto para mostrar las características de un modelo que no está todavía, no está documentado en ninguna fuente bibliográfica, no está evaluado o no está caracterizado en ningún documento y por lo tanto, consecuentemente, pues no hay ninguna aplicación o herramienta que nos permita hacer ese proceso de monitoreo y análisis. Nuestra empresa, pero no es el motivo de esta charla que es eminentemente académica, está desarrollando una aplicación y muy seguramente en próximos meses les estaremos contando de qué trata y cómo puede ser utilizada en el manejo y evaluación de estas coyunturas de crisis. Tenemos espacio para unas 2 últimas preguntas. Y una de esas preguntas nos dice, ¿el análisis hecho cambia si se hace para el gobierno venezolano? Bueno, ¿qué ocurre? Aquí tenemos, en este caso coyuntural, teníamos 2 actores involucrados, 2 actores institucionales porque se trata de un conflicto entre países, gobierno colombiano y gobierno venezolano. Por supuesto que la mirada cambiaría si la medición no se hiciera desde la óptica del gobierno colombiano, sino desde la óptica del gobierno venezolano, incluyendo además medios de comunicación de Venezuela. La perspectiva sería distinta porque seguramente las características del cubrimiento sería distinto y a lo mejor entre los ciudadanos venezolanos los resultados de esta medición serían mucho más favorables a ellos que lo que ha ocurrido en el caso de esta medición puntual. En la cotidianidad de nuestras acciones, pues no siempre nos vamos a ver
enfrentados a conflictos que polaricen a nuestra organización con otras organizaciones. No va a ser una constante, pero al margen de eso, el modelo permite hacer igualmente ese tipo de análisis o de valoraciones, sea que estemos inmersos en un conflicto en donde nuestra entidad choque, tenga algún tipo de problema con otra organización, o sea, que haya sido una crisis causada por factores internos que obedece únicamente al desempeño de la organización. Y cerraríamos solamente con una última pregunta. ¿Cómo medir el impacto de las redes sociales en un momento de crisis? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que no nos daría mucho el tiempo para explicarlo en detalle, pero hay que tener en cuenta un factor importante y es que hay una variable distinta en juego. ¿Cuál es esa variable? Y es que aun cuando podemos tener identificadas unas redes puntuales, por decir algo, Facebook, la posibilidad de que de que hayan múltiples actores opinando, comentando y participando constantemente en los debates que se hagan alrededor del tema, va a aumentar mucho más. Eso hay que tenerlo claro. Pero fíjense, al margen de unos detalles que es importante considerar, y es que en redes sociales hay que hablar de interacciones, en redes sociales hay que hablar de influencia, en redes sociales hay que involucrar otros elementos. El análisis del mensaje, el análisis de lo que se publica en redes sociales nos va a dar también, bajo estas mismas 5 variables, una idea muy precisa y muy clara de lo que está pasando con nuestra marca durante ese proceso de crisis. Un ejemplo, si hubiéramos hecho una medición de este acontecimiento en redes sociales, nos habríamos encontrado con que ciudadanos, sean colombianos o sean venezolanos, igual estarían opinando a favor o en contra, haciendo juicios críticos o reconociendo al gobierno colombiano por el manejo de la crisis, criticando o destacando el papel de su canciller en las gestiones diplomáticas hechas ante su similar de Venezuela o hechas ante la Organización de Estados Americanos. Entonces, las variables de análisis, las 5 variables de análisis, aplicarían exactamente de la misma manera y tendríamos una manera incluso de comparar los resultados de esa crisis en medios masivos de comunicación con los resultados de esa crisis en redes sociales tipo Facebook. Muy bien, son las 5 en punto de la tarde y cumplimos con el tiempo que teníamos previsto para el desarrollo de este webinar. Para Táctica y Estrategia ha sido muy placentero contar con la presencia de todos ustedes en esta reunión. Recordamos que tenemos presencia de personas, comunicadores y personas de otras profesiones de 7 países, España, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, Estados Unidos. A todos ustedes, muchas gracias. Si desean obtener más información sobre este modelo y tener mayores detalles sobre lo que aquí hemos presentado, pueden consultar la página web www.comunicándonos.com. Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes.